Aquí estamos preparados para este cierre de edición en un día con una agenda política e informativa muy intensa. Le doy la bienvenida a Raúl Timerman. ¿Cómo está, Raúl? Gracias por estar. ¿Cómo están? Por Muy estar buenas aquí. noches. Novedades hasta último momento. Y Osvaldo Quiroga, bienvenido. Gracias. No sé si estamos preparados. Enseguida vamos a analizar. Vamos a tratar. Enseguida vamos a analizar las últimas novedades, pero nos vamos antes con el móvil de la televisión pública que está en la Quinta de Olivos. Ariel Lima, si pudiéramos resumir lo que ha sido esta jornada allí. Comienzo, si me permiten, leyendo uno de los tuits que el presidente hizo circular, donde manifestó que su gobierno debe dar respuestas honrando el compromiso asumido en diciembre de 2019 de cara a la sociedad. Esto fue en horas de la tarde, pero lo que hay que resaltar es que fue una jornada larga, una jornada de muchas reuniones, una jornada intensa. Comenzó muy temprano con el presidente reunido con el jefe de gabinete y el ministro de Economía, Martín Guzmán, Santiago Cafiero y Martín Guzmán, analizando los movimientos de los mercados. Luego se reunió con dos gobernadores que en sus provincias resultaron exitosos en las últimas elecciones, en las últimas pasos del pasado domingo, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y el gobernador de Tucumán, Juan Mansur, quienes le manifestaron nuevamente su total apoyo. Ya se lo habían hecho saber telefónicamente en el día de ayer, pero hoy en esta reunión le manifestaron su apoyo. Y hay que hacer un párrafo aparte con el tema del gobernador Juan Mansur, que fue propuesto por la vicepresidenta en una carta para que ocupe la cartera de Interior. Ya no hay más actividad aparentemente aquí en la residencia presidencial de Olivos. De todas maneras, muchos medios, mucha expectativa por lo que pudiera pasar. Hace unas 2 horas escuchamos irse el helicóptero de aquí, no sabemos a quién transportaba, pero calculábamos que se había ido ya, se iría ya el presidente allí a la playa de estacionamiento cercana a la Casa de Gobierno para ir a su domicilio ya a descansar. Un día cargado de información, un día de mucha expectativa por la jornada de tensión que se vivió ayer, bueno, cubriendo todas estas alternativas aquí en la residencia de Olivos. Gracias, Ariel. Volvemos si hay alguna información que amerita el regreso. Vuelvo aquí a la mesa, les decía, una jornada, como ustedes saben, muy intensa. Miren cómo van cambiando las prioridades, ¿no? Porque pasamos de hablar de las renuncias en el gabinete y qué pasaría con esas renuncias a preguntarnos cómo se van a saldar estas diferencias, estos desencuentros entre dos figuras de tanto peso como son el presidente y la vicepresidenta, que como nunca en la historia tiene un rol relevante, porque fue justamente quien convocó en ese armado en el frente de todos, Alberto Fernández, para que encabezara la fórmula. Voy a empezar por Raúl. Raúl, ¿cómo ves todo lo que ha ocurrido? Me parece que la pregunta de a quién más es esa, ¿cómo sigue el frente? Primer punto, escuché bien cuando dijo que la propuesta habría sido para el Ministerio del Interior. La propuesta de Mansur. De Juan Mansur. Creo jefe de que gabinete, fue eso lo jefe que de gabinete, jefe de gabinete. Porque la propuesta fue para jefe de gabinete. Cristina quería que fuera jefe de gabinete. Punto 1. Segundo punto, no sé si nos dará el programa para analizar todo lo que está sucediendo, pero no creo. Yo creo que hay cosas importantes y habría que ponerlas sobre el tapete. Primero, el presidente de la Nación para manifestarse tiene todos los medios públicos, tiene la agencia TELAM, tiene Radio Nacional, tiene la televisión pública. ¿Por qué elige las redes? ¿Cómo? ¿Por qué elige las redes? No. Claro, ¿por qué elige las redes? Sí, no solo elige las redes, elige también un chateo con un periodista de un medio periodístico. Vamos a Olivos, a ver, tenemos que volver con el móvil, Ariel. Gustavo. Ariel. Ya está llegando aquí, bueno, trató de ingresar por esta puerta el ministro Catopodis. Al ver la requisitoria periodística, disculpen lo poco elegante de la salida, pero bien, esto se entiende. Ameritaba, llegó el ministro Catopodis, pero al ver la requisitoria periodística se retiró para poder entrar por el ingreso de la calle Villate. Bueno, alboroto aquí, al no haber
al no haber actividad durante mucho tiempo, llegó un funcionario y, como entenderán, todo se revolucionó. Claro. Bueno, entendemos entonces, Ariel, que la jornada va a ser larga allí en Olivos. Siguen las reuniones porque está llegando el ministro Catopodis. Va a haber más reuniones y, sin embargo, bueno, nos equivocamos. La realidad se va imponiendo en esta noche aquí en la residencia de Olivos. Bien, vamos a volver a Olivos, Ariel. Cuando vos nos indiques, hay mucha prensa, me decías en este momento allí. Y sí, hay mucho, sí, hay mucha. Va a ser una noche larga. Calculo que debe, mirá, te digo, calculo que debe haber de televisión 10 cámaras. Así que imagínate vos. Y cuando llegó el auto del ministro Catopodis, bueno, todos se abalanzaron, porque en principio no se sabía quién era, Claro, por los vidrios polarizados, pero por el parabrisas se vio que era el ministro Catopodis. Bueno, quisieron preguntarle, pero bueno, no bajó la ventanilla y se retiró para ver si podía ingresar por la entrada lateral de la calle Villate. Muy bien, Ariel, gracias. Tenés prioridad, ¿eh? Volvemos si hay alguna información. El móvil de la televisión pública en la Quinta de Olivos. Siguen las reuniones. Sí, esto va a ser una noche larga. La pregunta que queda planteada es, bueno, ¿cómo se sigue de aquí en más? Escuchamos las dos posturas, la del presidente y en estos últimos minutos, en esta última hora y media, la carta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Voy a saludar a Nahuel Sosa, abogado, sociólogo, docente. ¿Cómo estás, Nahuel? Bienvenido. Gracias por sumarte a esta mesa. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo viste la jornada sumando este último dato, ¿no? La postura de la vicepresidenta que cuenta de reuniones infructuosas con Alberto Fernández y esas diferencias que pesan mucho, que tienen que ver con la economía y con el impacto en lo social, más que nada? Bueno, me parece que obviamente es una carta que invita a la reflexión y que hay que escucharla y hay que, sobre todo me parece que darle mucho eje a lo que tiene que ver con el contenido de la carta. Creo sin dudas que también esto es, o sea, la pregunta es cómo se va a salir de esta situación con un presidente más fortalecido, con una coalición política más fortalecida y también, por supuesto, con un liderazgo histórico que tiene la vicepresidenta y que esto me parece que lo que se está poniendo en discusión más que las personas son el rumbo económico, ¿no? Sí. Y creo que ahí hay algo que es clave, un poco retomando lo que hoy decía Mujica a la mañana, ¿no? Que me parece que es clave decir, bueno, cómo un frente electoral se transforma en una coalición política, ¿no? Porque no es lo mismo esta idea de la unidad que en su momento hubo para ganar a una unidad para gobernar. Es decir, una coalición política en la cual hay metodologías, hay criterios, hay formas y sobre todo me parece cómo el Frente de Todos regresa a lo que tiene que ver con su origen, ¿no? En el 2019, que es ese contrato electoral que firmó con la ciudadanía. Claro. Bueno, hacía ruido, ya en diciembre del año pasado, incluso lo vuelve a citar en la carta de la vicepresidenta, ya hizo ruido cuando Cristina Fernández públicamente habla de los funcionarios que no funcionan, de que se busquen otro trabajo si no van a dejarlo todo allí, estoy parafraseando obviamente, ¿no? Y cuando plantea que el crecimiento que iba a tener el año 2021, por este año, tenía que ser un crecimiento que se distribuya y que acompañe también a los sectores más vulnerables, que no sea para 3 o 4, los mismos 3 o 4 de siempre. Eso es más o menos lo que decía en aquella carta, que ahora toma relevancia. En ese momento se decía, bueno, ¿por qué lo dice públicamente? Y uno podía suponer que se estaban agotando las instancias en lo privado, ¿no? Y bueno, eso es lo que hoy alude Cristina Fernández. Sí, además creo que no tiene vocación frentista el peronismo. El peronismo siempre fue Menem, Perón, es decir, siempre tuvo una fuerte impronta personalista. Y ser frentista les cuesta muchísimo. ¿Cómo lo ves vos? Yo lo que veo es que estamos frente a una de las coaliciones políticas más plurales que hubo de la vuelta a la democracia, ¿sí? Que evidentemente el Frente de Todos es una novedad política y que lleva 2 años, ¿sí? En esta plataforma que se armó entre Alberto, Cristina y Massa, ¿no? Y que está viendo capaz, o sea, viene de hacerle frente a la pandemia amarilla, luego a una pandemia inédita que fue la peor en los 80 años y ahora una derrota electoral. Asumir una derrota no es ser derrotista, por lo tanto me parece bien que una coalición de gobierno asuma su derrota, porque esa es una condición para poder revertirla, ¿no? Vos acordate que Mauricio Macri lo primero que hizo fue enojarse con los votantes cuando no lo votaron en las PASO. Esa no fue la actitud del presidente, fue un presidente que puso la cara, dijo acá hay una derrota y en este momento estamos viendo cómo esa coalición procesa, ¿no? Y creo que ahí hay algo que es importante tener en cuenta, que los votos que perdió el Frente de Todos no son votos que se hayan ido para Juntos por el Cambio, ¿sí? Uno cuando dice en la elección del 2019 hubo en
en las PASO hubo 75% de participación, en esta hubo 66,7%, y por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, el 1.700.000 de votos que pierde el Frente de Todo, o es gente que no fue a votar, o voto nulo, o voto en blanco, una parte que se fue más bien al FIT o a Esper, ¿no? Eso quiere decir que se puede revertir esta elección. Yo recordaba las palabras de Raúl Timerman en la previa de la elección, Raúl, cuando vos decías lo que tiene que hacer el gobierno ahora en campaña es recordarle al votante por qué nos eligió en el año 2019. Y pensaba hoy, también tendrán que recordar por qué se conformó el Frente en el año 2019, quienes lideran ese espacio, ¿no? ¿Vos crees que eso es importante? Yo creo que es importante la manera en que el presidente y la vicepresidenta se comunican con la ciudadanía. Sí, yo creo que es mucho más importante eso en este momento. Sí. Lamentablemente no pude terminar la idea porque fuimos a un coche que se estaba moviendo en Olivos. Acá hay un tema básico, fundamental, que es, y la presidenta lo dice, vos sabés que cada una de las frases que dice en esta nota, que tiene las características, que no elige a ningún intermediario para dar a conocer su opinión. Aparte yo conozco, ella escribe a mano alzada, lo da a pasar, lo corrige y después lo da a conocer sin intermediario, es decir, se comunica con la ciudadanía directamente. Está a años luz de la manera en que lo hace el presidente, que tiene todos los medios públicos de comunicación a disposición y yo creo que los debería utilizar. Yo creo que en este momento la ciudadanía argentina quiere escuchar la voz del presidente si el presidente tomó decisiones y tiene para comunicar sus decisiones. Estamos viviendo una situación de incertidumbre, estamos viviendo una situación en la que la coalición de gobierno fue derrotada en las elecciones de una manera inesperada, de la cual ni el presidente ni su equipo de gobierno esperaban. Es más, a las 4 de la tarde dan a conocer un boca de urno que los da ganadores en la provincia de Buenos Aires. Se festeja, bueno, se festeja. Entonces hay que revisar toda esa situación. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, Raúl. Ahí falla la comunicación. Yo no entiendo por qué Alberto hoy le da una nota a un colega por tuit, por Instagram, por las redes, ¿no? Me parece exactamente lo que vos decís. Están hablando por los medios, lo cual es increíble que hablen por los medios. Ahora bien, cuando vos ves la violencia en el lenguaje que, por ejemplo, utiliza la legisladora Vallejos para atacar al presidente, la violencia, la mala educación, perder todas las formas, ahí pensás que la crisis es más grave de lo que parece, porque no cuidar la investidura presidencial, en mi opinión, es grave, aunque yo creo que tiene que torcer el rumbo y creo que la carta de Cristina Kirchner es una carta muy, muy pensada, muy acorde con lo que está sucediendo, pero la forma en que se lo está atacando al presidente no solo me parece inadecuada, sino que me parece servirle en bandeja el tema a la derecha, sí, pero servírselo en bandeja a la al oposición. No, Cristina no. Cristina no solo no lo ataca, sino que lo fortalece. Y aparte te diría otra cosa más. En esta crisis que se está viviendo, las únicas dos personas importantes son Cristina y Alberto Fernández, no hay otro. O sea, todo lo que digan los demás es irrelevante. Y son ellos dos los que van a resolver la crisis. Y por suerte hay una persona que es Sergio Massa, cuyo único trabajo desde hace 2 días es tratar de que se resuelva esta crisis. Es irrelevante, pero lo levantan todos los medios. Esto es lo que yo te digo. Lo levantan todos los medios, todos los portales poniendo los audios. De todas maneras, y acordando con lo que están diciendo, me parece que la embestida siempre de los medios de comunicación concentrados es más contra Cristina, porque en este momento se la muestra hace 2 días, casi que como la villana que quiere acorralar al presidente y quedarse con el poder. Digo, uno da una vueltita por los principales medios concentrados y el discurso es ese. De hecho, lo dice cuando escribe en la nota que estaba mirando tele y los zócalos indicaban esa situación. Quiero compartir un comunicado que nos acaba de llegar, las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, a nuestros queridos presidente y vicepresidenta. Les pedimos de corazón que sigan unidos en la lucha. La patria lo merece. Saben que solo juntos lograremos vencer los avatares que nos llevaron a la derrota. Con fecha del día de hoy, el mensaje de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, pidiendo
conservar justamente la unidad. Le pedimos de corazón que sigan unidos en la lucha porque la patria lo merece. Estamos ante una situación inédita, ¿no? Yo recién repasaba cómo se dio esta coalición que hoy está gobernando. Raúl, ¿qué pasaría aquí si no hay acuerdo en cuanto al rumbo? Porque se marca, la vicepresidenta marca 2 o 3 cuestiones muy puntuales que tienen que ver con la subejecución del presupuesto y con un ajuste en lo social cuando no la merita. Va a haber acuerdo por el orden de razonabilidad que tiene la presidenta, es decir, la vicepresidenta. Es decir, no marca ningún punto traído de los pelos. Dice, ajustémonos al presupuesto. El presupuesto preveía este déficit. Sí. Faltan 4 meses, nos falta más de la mitad. ¿Por qué no los usamos? Porque, segundo, dice, no, yo no leo las encuestas, yo me doy cuenta de cómo es la situación. Si vos lees esas encuestas, yo creo que hay hasta cariño en la manera en que trata al presidente. Te juro que creo que hay hasta cariño, Sí. hay una actitud de tipo maternal, aparte de la actitud de alguien que sabe cómo se maneja el poder político que tiene. Y lo que marca Cristina me parece que es lo que varios han marcado, le ha faltado al gobierno, que es tratar de entender lo que está pasando en la calle, Nahuel. No sé si digo, cuando hablamos del precio de los alimentos, de cómo los formadores de precios han especulado, más allá que en estas últimas viene bajando afortunadamente el tema de los alimentos, también se tomaron algunas medidas como por ejemplo las restricciones a la exportación de la carne, ¿no? Pero quiero decir, esto es algo que se le viene recriminando hace ya varios meses, se viene escuchando voces integrantes del Frente pidiéndole más empatía con los sectores más vulnerables. Sí, yo lo que creo ahí es, a ver, me parece que una discusión muy interesante de para dónde es el rumbo. Yo creo que hay a veces que evitar caer en ciertas falsas dicotomías, ¿no? Acá el problema no es si sos más moderado, más radicalizado, sos más esto, más lo otro. Creo porque si no a veces caemos entre un extremo que es como que hubo un golpe de palacio que nunca pasó, Sí. o un extremo como que si fuese que hay un presidente tibio que no le interesa la pobreza, ¿no? Me parece que eso no es, ninguna de las dos cosas es así. Hubo un gobierno que le tocó una pandemia en la cual ha hecho muchas cuestiones que fueron muy importantes, digo, no sé, lo que tuvo que ver la ley del primer empleo, el impuesto a las ganancias, más de 1 millón de trabajadores, que puso mucha plata, sobre todo en el 2020, que efectivamente se cometieron muchísimos errores, por eso hay una sociedad que le pegó un cachetazo, y esto hay que decirlo, y eso lo dijo tanto el presidente como la vice. Acá nos está diciendo algo el pueblo, y en un proyecto popular, cuando el pueblo te dice algo, lo que puedes hacer es negarlo, ¿sí? Lo que vos tenés que hacer es asumirlo y empezar a revertirlo. Y me parece que esto es lo que se está discutiendo ahora, es cómo se revierte. Creo que hay un consenso en todo el Frente de Todos que no se revierte esto con una salida conservadora, tibia, es decir, que la sociedad no volvió para... ¿Te parece que hay consenso Yo en creo ese que sí, sentido? porque está claro, digo, que la sociedad no volvió para atrás. Está claro que no es que, si bien es cierto que la derecha se derechizó y que el porcentaje que vota a la derecha cada vez está más la derecha, es cierto que los votantes del Frente de Todos no pusieron eso, y me parece, y ahí sí voy a compartir con Timerman, que va a haber un punto de unidad entre Alberto y Cristina, porque son también la síntesis de un proceso histórico. Digo, Alberto y Cristina, además de ser personas, ¿no? A veces, yo voy a decir algo que, para que se entienda, cuando uno discute mucho personas, también corres el riesgo de despolitizar un poco la discusión. Entonces, ellos también expresan procesos políticos. Y el Frente de Todos no son solo Massa, Cristina, también son los movimientos sociales, los colectivos feministas, el movimiento obrero. Es una diversidad de actores políticos, culturales y sociales. Ellos hoy tienen la mayor responsabilidad, y me parece que por el escenario que está, eso se va a profundizar, porque de lo contrario, si uno dice a lo contrafáctico, es decir, se entra en un escenario de fracciones, se entra en un escenario donde se profundizan las diferencias, bueno, el resultado es evidente. ¿El resultado cuál va a ser? El establishment yendo a avanzar por la coalición política que se construyó justamente para poner freno a 4 años de neoliberalismo. Yo creo que hay un tercer elemento que no estamos viendo en esta discusión, que está todo el tiempo ahí rondando y que tiene nombre y apellido, podría decir, el Fondo Monetario Internacional, porque marca la vicepresidenta que no se termina de ejecutar el presupuesto y le pide que se sienten a revisar el presupuesto 2022. Pero además existen y se venían planteando muchas dudas con respecto a qué implicaría un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y si Argentina podría en 10 años abarcar toda esa deuda. Más allá de todo lo que fue quedando en el camino, ¿no? Esta postura de pelearle al Fondo Monetario Internacional las condiciones en las que fue entregado ese crédito en plena campaña de Mauricio Macri. Nadie se beneficia, me parece a mí, con una ruptura, sino más bien todo lo contrario. Lo que se está haciendo precisamente es creando cada vez más, porque los medios son impresionantes cómo lo aumentan, una dificultad que parece casi irreconciliable. La pregunta que hago, no es una pregunta,
¿Va a haber cambios importantes en el gabinete ya o va a haber cambios importantes en el gabinete después del 14 de noviembre? ¿Qué se sabe, Raúl? Da la impresión, especialmente si uno leyó la nota en página 12 de Mario Weinfeld, Dale. que anunciaría para la semana que viene, que se producirían cambios la semana que viene. Yo ahí tengo una duda, que es la siguiente, que me la he planteado desde el primer momento, cuando el domingo a la noche vi el fracaso electoral. Si uno produce cambios en el gabinete ahora, relanza el gobierno, toma medidas de gestión que cree necesarias y se repite el 14 de noviembre el mismo resultado, ¿qué pasó? ¿Cómo queda ese cambio de gabinete? ¿Cómo enfrenta ese cambio de gabinete los 2 años que vienen? Yo pienso que es más importante pensar los 2 años que vienen, tomarse estos 2 meses para, por un lado, tomar todas las decisiones de gestión que se crean necesarias, porque la gente no votó para que cambie el gabinete. En todo caso, votó para que se haga otras cosas. No saben ni los nombres de quién está en el gabinete. Y ir estudiando y poniéndose de acuerdo cuál va a ser el gabinete, la segunda parte del gobierno de Alberto Fernández, para los 2 años siguientes, el gabinete y el programa de acción. Gabinete de consenso. Me parece mejor que arriesgar un relanzamiento en este momento, porque nada te garantiza que el 14 de noviembre la situación va a ser diferente. Sin duda lo que tiene que mejorar el frente, además de las La cuestiones comunicación. comunicacionales que siempre marcamos, es la escucha, ¿no? Porque lo que se está planteando es que hubo una serie de reuniones, 19 reuniones, que fueron inconducentes. Eso también es lo que deja la carta. No deben haber sido totalmente inconducentes, pero deben haber expresado posiciones diferentes donde les fue muy difícil ponerse de acuerdo en algunos puntos. En otros se deben haber podido de acuerdo, haber puesto de acuerdo, porque, por ejemplo, María Eugenia Bielsa, 2 semanas después de hay funcionarios que funcionan y no funcionan, se le pidió la renuncia. Por ejemplo, la doctora Lozardo se le pidió la renuncia, aunque ella dice que renunció. Pero hubo cambios, porque la discusión de fondo son las políticas que se aplican. Digo, ¿esto conllevó cambios? Yo creo que sí. Ferraresi lanzó un plan de viviendas que antes no existía. En el caso de la justicia no lo sé si hubo cambios. La justicia Se están esperando, decididamente no. Es decir, Stornelli sigue paseando tranquilamente por la calle, el que está en Uruguay, Pepín, no vuelve más, parecería ser. Bueno, pero la parte esa es la parte interna, digamos, la parte del Poder Judicial. Sí. Yo no sé si hubo cambios en el sentido de la política frente al... La parte de comunicación parece ser bastante fallida, ¿no es cierto? Fíjate que ella habla de operaciones de prensa que surgen del entorno presidencial. La es muy fuerte vicepresidenta decir se eso. refiere al vocero presidencial. Dice que no le conoce la voz. Vamos a repasar algunas de las declaraciones que hizo el presidente Alberto adelante. Fernández en ese off the record, que hablaba con Mario Weinfeld y que fue publicado hoy por página 12. Ella me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa, con presiones no me van a obligar, dice Alberto Fernández. Otro textual, lo charlamos, acordamos nombres, eso sigue en pie. No entiendo por qué se apuraron. Y confirma lo que Cristina le hizo saber al ministro de Economía por celular. Jamás me pidió la renuncia de Martín Guzmán, dice Alberto Fernández, aclarando también ese punto. Algunos me plantean que lo raje Aguado, que es un buen ministro. ¿Cómo me voy a desprender de Fernanda Raberta, la titular de ANSES, una funcionaria súper laburadora y eficiente? Se pregunta Alberto Fernández, mostrando conformidad con cómo se han desempeñado justamente en sus cargos esos ministros que fueron renunciando. Ahora, Nahuel, es raro. Pero, ¿cuál es el diagnóstico? Es decir, ¿el diagnóstico de Alberto es el mismo que de Cristina, el de la derrota? Me parece que no. No, parece que no se ponen de acuerdo en el diagnóstico. Es diferente. Y además en todo esto me parece que subyace ahí cuando me dicen que lo saque Aguado. Hay como muchas presiones, muchas no las conoceremos, ¿no? Pero hay como un entusiasmo por parte del establishment. Me parece que también de cierto peronismo conservador que siempre resistió, y mucho a la figura de Cristina y a la figura de la Cámpora, hay cierto entusiasmo en que el kirchnerismo queda fuera, ¿no? Pareciera. Yo creo que hay un sector del establishment que sin dudas
Nunca quiso el acuerdo social, digo, desde que se viene planteando, tanto desde el 2018 cuando lo planteó Cristina con el contrato ciudadano, después cuando lo planteó Alberto. Es decir, el acuerdo social no pensado como todos piensen iguales, sino tengamos un ámbito donde resolver los conflictos. Incluso en la carta anterior, cuando Cristina hablaba de hay que buscar cierto consenso, por ejemplo, para que no haya nunca más un endeudamiento externo, y llamaba a los empresarios de un sector de la oposición, cuando Alberto, bueno, un montón de oportunidades ha hablado de eso. Sí, me parece que hay un establishment que con este triunfo de las derechas, de alguna manera se está poniendo el babero, Sí, y totalmente. está yendo de frente contra el kirchnerismo, contra el peronismo y contra el Frente de Todos como coalición, ¿no? Esto con el Frente de Todos como un bebé que está empezando a caminar, en el sentido, digo, figurativo, ¿no? Lo estoy diciendo, una plataforma que arranca en el 2019, más allá de que tengas todo un proyecto y tradiciones históricas que ya vienen, pero como coalición con estas personas, con estos Sí. actores, etcétera, bueno, objetivamente del 2019, ¿sí? La pregunta es también, Entonces, ¿cómo se debe administrar el poder en una coalición como esta? Porque Alberto Fernández dice, la gestión de gobierno seguirá desarrollándose en su tuit de hoy, ¿no? Del modo en que yo estime conveniente, para eso fui elegido. ¿Cómo se supone que se administra el poder cuando es una coalición que se dio con las características de esta coalición? bueno, ¿no? para mí vos tenés tres claves, ¿no? La primera, esta es mi mirada, deberías pensar un estilo Frente Amplio, el PT de Brasil, versión criolla. Yo no estoy diciendo que en la Argentina va a pasar lo mismo Claro, que pasó pero en Uruguay, mirar. pero pensar una coalición de gobierno que dure por décadas, ¿sí? En la cual puedan estar sintetizadas distintas corrientes, distintos mecanismos, formas de dirimir cuando hay conflictos internos. Después, obviamente, tenés el liderazgo estratégico de Cristina y su peso como la figura popular y más importante, y después tenés un presidente, que es lógico que un presidente, por las propias facultades que tiene la Constitución Nacional, sea quien tome un montón de definiciones, ¿no? Me parece que es como las tres formas que vos tenés que construir la coalición política, el poder ejecutivo encabezado por el presidente, y después lo que tiene que ver con procesos históricos, culturales, que van a exceder mucho a eso, ¿sí? Claro, porque las elecciones no las perdió Cristina, las perdieron en todo caso los tres, la perdió el albertismo, el masismo y el cristinismo. Sí, que yo también esas categorías políticas, no sé, masismo, bueno, hay que definir un poco más, ¿no? Pero las perdió el Frente de Todo. Y Alberto fue el principal en poner la cara y hacerse cargo, digo, ¿no? Me parece que ahí hay algo, obviamente, al ser el presidente es quien toma esa iniciativa. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿esto de qué forma se procesa? Porque si este conflicto, que yo no lo caracterizo como una crisis política, me parece que es demasiado para ponerlo. Sí. Si más a 4 días de una elección, me parece que es lógico que en la primera semana, cuando uno analiza otros procesos electorales, en una coalición tan diversa, bueno, sí, la primera semana vas a tener sacudones, vas a tener proceso. Creo que la clave ahora es cómo eso se dirime en materia del rumbo y que sí haya un consenso fuerte, por lo menos en la mayoría de la coalición, respecto al rumbo económico, político y social de acá al 2023. Claro. Bueno, es complejo. El eso, tema ¿no? es que si no hay consenso, el que decide es el presidente. Claro. Esa es la base fundamental por la que se opera en un sistema presidencialista. Acá, para atrás se cometieron muchísimos errores. Miremos un poco para adelante. Esta crisis, que es natural después de haber perdido con un cachetazo tan fuerte, se va a resolver, porque todas las crisis se resuelven. Bien, mal, para adelante, para atrás, pero se resuelve. Esta crisis se va a resolver. Cristina y Alberto se van a poner de acuerdo en puntos mínimos para salir para adelante y para producir un relanzamiento del gobierno. No me cabe la menor duda. Ahora está claro una cosa. Empecemos a poner orden en las cosas más sencillas. No puede ser que en una carta la vicepresidenta se ocupe del vocero presidencial. Claro. La democracia argentina tuvo un vocero. Ignacio López, José López, Grande Ignacio López. el vocero grande. de Alfonsín. Vive Ignacio López, sí, llámenlo y pregúntenle. Claro. Bueno, y miremos para adelante. Ahora, ¿cómo va a afectar esto el 14 de noviembre para vos? Va, te pregunto. Yo no pensaría en el 14 de noviembre. Yo no pensaría en el 14 de En este noviembre, pensaría en problema. los 2 años de gobierno que faltan. Claro. El 14 de noviembre va a quedar comprendido en la solución que se le dé a los 2 años de gobierno que faltan. Si pensamos solo en el 14 de noviembre, podemos llegar a tener que volver a cambiar todo después. Bueno, hay en cuanto a la cuestión
me parece economía, que es lo que más está discutiendo y lo que está haciendo las diferencias dentro del propio frente. Bueno, justamente eso, diferentes maneras de vincularse con el poder, ¿no? Todos sabemos lo que pasó durante el kirchnerismo y por qué justamente Cristina Fernández es de las más maltratadas por los grandes medios. El tema es si el presidente Alberto Fernández va a dar un paso más en esto que hasta aquí fue consensuar, dialogar con esos sectores que hoy muchos de ellos concentran mucho más, son mucho más ricos que antes de la pandemia y cuando hay más pobres, lamentablemente, producto también de esa concentración. Formaba y parte esa del inequidad. programa del presidente del Consejo Económico y Social. Sí. Todavía no entró en funciones. Vamos a seguir hablando de esto seguramente mañana. Nahuel, Dale. gracias por estar acá. Tenemos que entregar el aire. Gracias, Raúl. Gracias, Osvaldo. Gracias Y gracias a ustedes, por supuesto. Mañana, hora 19, estaremos aquí con Televisión Pública Noticias. 20:30, cierre de edición.